Buenas tardes. En esta conferencia vamos a considerar la creación de documentos multimedia como principio básico de la alfabetización en la era de la información, así como el papel de la alfabetización multimedia en la creación de una ciudadanía libre y responsable. Con la convergencia de la telemática, los medios de comunicación de masas y la informática, se aumenta la cantidad de información distribuida y los lugares hasta donde se hace llegar. Se aumenta la rapidez en la distribución y en el procesamiento de los datos. Se posibilita también la distribución discriminada, la recepción individualizada y la interactividad. Y se incrementa el intercambio ideológico, con las consiguientes ventajas para los emisores mayoritarios. Numerosos autores han puesto de manifiesto el potencial de las nuevas tecnologías multimedia para favorecer la comunicación entre los pueblos y la creación de un nuevo orden social con menos diferencias. Pero los intereses de los grupos hegemónicos y de los países dominantes han hecho de los nuevos medios y su dominio un elemento más de diferenciación entre los que poseen y los que no, entre los que emiten y los que reciben, entre los que controlan los flujos de información y los informados. Los sistemas educativos incluyen entre sus objetivos prioritarios el desarrollo de un individuo que pueda expresarse, el desarrollo de la capacidad de expresión y comunicación, con la escritura, la música, las artes plásticas, etc. Pero resulta evidente el mayor peso que se ha dado en la educación formal a las destrezas propias de la comprensión, más que de la emisión. En la comprensión de los mensajes del profesor se basa el éxito escolar de los alumnos. Triunfan en la medida que entiendan al profesor, e incluso en la interpretación que los profesores hagan de la normativa vigente en cada país se basa su éxito profesional y el del propio sistema. Podríamos decir que estamos pues en un modelo reproductor. ¿Qué podemos decir que es la alfabetización multimedia? El concepto de alfabetización estaba en principio centrada exclusivamente en el lenguaje verbal y en los procedimientos mecánicos de codificación y descodificación de textos, pero ha evolucionado sustancialmente en las últimas décadas. Se ha superado su carácter meramente instrumental de lectoescritura para plantearse sus implicaciones individuales y sociales, así como la finalidad última de la alfabetización y su influencia en la transformación de los modelos de sociedad. Según definición de la UNESCO, es analfabeta funcional la persona que no puede emprender aquellas actividades en las cuales la alfabetización, saber leer y escribir, es necesaria para la actuación eficaz en su propio entorno. Con la aparición de nuevos y sofisticados dispositivos para la creación de textos multimedia y la combinación de diversos sistemas simbólicos, corremos el riesgo de volver a centrar nuestra atención en el estudio de las formas, en detrimento del contenido. Corremos el riesgo de quedarnos en el estudio de los medios, de los dispositivos, sin llegar a los fines. La alfabetización multimedia que aquí y en nuestro proyecto proponemos pretende superar la mera destreza mecánica de codificar y descodificar textos en diferentes lenguajes, para centrarse en las implicaciones individuales y sociales de su creación, difusión, interpretación, utilización, etc. La alfabetización funcional consiste al menos en disponer de la facultad para la comunicación, y en la medida en que las formas predominantes de comunicar se vayan modificando, de oral a impresa, de esta audiovisual y de audiovisual a multimedia, también habrá de hacerlo el concepto de alfabetización. Para Wells, como decía en 1990, estar plenamente alfabetizado es estar en condiciones de poder enfrentarse convenientemente con diferentes textos a fin de acceder a la acción, sentimiento u opinión en ellos propuestos en el contexto de un campo social determinado. Si el campo social determinado del que habla Wells
es la sociedad multimedia en la que convivimos con infinidad de documentos audiovisuales, interactivos o no, es lógico pensar que la alfabetización en este entorno consistiría en capacitar al individuo para enfrentarse a textos variados en cuanto a su codificación y su soporte. La alfabetización multimedia del próximo milenio será aquella que capacite a las personas para utilizar los procedimientos adecuados al enfrentarse críticamente a distintos tipos de texto, diferentes en cuanto a su función y su sistema de representación simbólica, y que le capacite a sí mismo para valorar lo que sucede en el mundo y mejorarlo en la medida de sus posibilidades. En el concepto global de alfabetización multimedia, al que aquí nos referimos, incluimos las diversas, lo que se ha dado en llamar alfabetizaciones, distintas alfabetizaciones como la verbal tradicional, la audiovisual, la informática, la digital, etc. También incluimos los diversos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se han considerado como básicos imprescindibles para la comunicación y la representación de mensajes utilizando distintos lenguajes y medios. Un primer nivel de alfabetización multimedia capacitaría al individuo para construir significados a partir de los nuevos modos de representar y presentar el mundo que surgen con el desarrollo de las nuevas tecnologías, nuevos complejos comunicativos y diversos sistemas simbólicos. Resulta obvio pensar que incluso considerando la alfabetización multimedia en su sentido más restringido de saber leer y escribir los nuevos hiperdocumentos, esta incluiría otras alfabetizaciones, como la verbal, audiovisual o informática. Alfabetizaciones que nos permiten la utilización significativa de los componentes del multimedia, texto, sonido e imagen, así como su procesamiento informático. La alfabetización multimedia no se añade a la alfabetización verbal o al audiovisual, sino que las integra, aportando características propias de interpretación y relación con el documento derivadas de la interactividad, que es algo que en principio no tienen por qué tener el lenguaje verbal o audiovisual. Por una parte se produce la convergencia de lenguajes y medios, y por otra se modifican sustancialmente los contenidos y condiciones de recepción o incluso inmersión en el documento. Esta alfabetización multimedia no debe entenderse como la adquisición descontextualizada de las destrezas y conocimientos anteriormente citados, que una vez adquiridos pueden utilizarse en la interpretación de la realidad. No, más bien entenderíamos la alfabetización multimedia como un proceso que es parte integral de la interacción social a través de la cual el individuo va desarrollando su personalidad. Las interpretaciones que de los códigos y mensajes hagamos son en parte individual, pero en parte también estas interpretaciones son reflejo del lugar que ocupamos en una determinada sociedad, nuestro grupo de edad, género, poder adquisitivo, aficiones, tradiciones, familia, etc. La alfabetización multimedia, como cualquier otra, será siempre un proceso social con repercusiones en la transformación de la propia sociedad. Alfabetización que Gimeno Sacristán, ya en 1999, denomina ilustradora. La alfabetización eficaz, nos dice, supone poner a los sujetos a las puertas del poder que implica la posesión del conocimiento a través del dominio del lenguaje. La alfabetización ilustradora, que hoy llamaríamos crítica con palabras de Freire, es ante todo capacidad para participar en la reconstrucción cultural y social. Su mayor o menor desarrollo en las distintas partes del mundo aumentará o reducirá las diferencias entre inforricos e infopobres. La incapacidad de enfrentarse críticamente a distintos tipos de texto en distintas condiciones de recepción, determinará los analfabetos del tercer milenio, quienes sí y quienes no. Los analfabetos incapaces de participar, como decía Gimeno Sacristán, en la reconstrucción cultural y social de su entorno. Vamos a referirnos ahora a los objetivos mínimos. ¿Cuáles son los objetivos de la alfabetización multimedia que planteamos? La complejidad de los sistemas de comunicación actuales podría dar lugar
a que esas competencias mínimas de alfabetización funcional queden reducidas a las propias del manejo de la información y de los dispositivos tecnológicos correspondientes, sin propiciar el conocimiento y la comunicación interpersonal. Ya hemos dicho en anteriores ocasiones, nos hemos referido a lo que podría ser la educación multimedia en algunas otras publicaciones, y la definíamos como aquella que, haciendo uso de las tecnologías predominantes en nuestra sociedad actual, permita al alumno o al ciudadano conseguir los conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarias para comunicarse, que sería tanto interpretar como producir mensajes utilizando distintos lenguajes y medios, desarrollar su autonomía personal y espíritu crítico, y todo ello le conduciría, y por tanto esta educación multimedia le capacitaría para formar una sociedad justa e intercultural donde convivir con las innovaciones tecnológicas propias de cada época. Este fin asignado a la educación multimedia, de formar una sociedad justa e intercultural, bien podría ser el fin de cualquier tipo de educación, y este fin de formar personas críticas solo puede lograrse si la alfabetización se entiende como la capacitación para transformar la información en conocimiento y hacer del conocimiento un elemento de colaboración y de transformación de la sociedad. Como objetivos más inmediatos de la alfabetización multimedia podríamos señalar 3 grandes grupos. Primero, proporcionar el conocimiento de los lenguajes que conforman los documentos multimedia interactivos y el modo en el que estos se integran. En segundo lugar, proporcionar el conocimiento y uso de los dispositivos y técnicas más frecuentes de procesamiento de la información. Por otra parte, habría que también proporcionar el conocimiento y propiciar la valoración de las implicaciones sociales y culturales de las nuevas tecnologías multimedia, y todo ello para el gran objetivo de favorecer la actitud de receptores críticos y emisores responsables en contextos de comunicación democrática. Con estos objetivos, tal vez demasiado generales y amplios, pretendemos evitar el riesgo de caer en planteamientos de alfabetización multimedia que reducen sus pretensiones a la adquisición de una serie de destrezas puramente instrumentales necesarias para el manejo de dispositivos y documentos multimedia, pero evidentemente no suficiente. Nos parece interesante hacer notar cómo, a diferencia de los objetivos predominantes en la alfabetización audiovisual y educación para los medios, que se suelen centrar en la recepción crítica, cuando se habla de alfabetización multimedia, se tiende a considerar como objetivo prioritario la creación de aplicaciones y documentos. No solo la interpretación crítica, sino sería un paso más, la creación de aplicaciones y documentos. Si con esta creación se pretendiese algo más que el aprender a manejar unas herramientas informáticas, estaríamos en disposición de decir que se ha dado un salto cualitativo e importante de la recepción a la emisión, de la pasividad asumida, propia de los grandes medios de masas, a la creación activa que posibilitan los medios unipersonales. La enorme diferencia entre el número de mensajes que recibimos y los que emitimos por los medios y redes de comunicación es probable que aumente en el futuro. La alfabetización multimedia, aun poniendo el acento en la creación de mensajes y documentos, no puede olvidarse, pues, de una educación para la recepción crítica, al tiempo, eso sí, que potencie la expresión y la creación, la participación activa en los procesos de comunicación, la apropiación de los medios por parte de los usuarios. Sin embargo, el ser capaz de manejar textos y sonidos, textos gráficos, como para crear una presentación, suficiente, según algunas publicaciones, para que a algunos se les considere alfabetizado en multimedia. ¿Sería esto suficiente?
pero en nuestro caso y según nuestra opinión no sería más que el equivalente a una lectura y estructura y escritura mecánicas de lo que ha sido siempre la alfabetización tradicional. De ahí que en nuestra conferencia, en nuestro proyecto, en nuestro trabajo, consideremos la creación multimedia como principio básico de la alfabetización. Y esta alfabetización cumplirá mejor sus objetivos antes señalados si tanto la formación del profesorado como el aprendizaje de los alumnos se construye en torno a la creación de documentos, a la elaboración y difusión de los propios mensajes. La alfabetización multimedia contribuirá a formar ciudadanos libres si se supieran los límites de la recepción para pasar a la creación, si se educa la recepción crítica desde la propia creación de documentos multimedia. Nuestra propuesta de una alfabetización multimedia que capacite para participar libremente en la sociedad del tercer milenio y, en último término, para transformarla, parte de la actividad creadora de alumnos y profesores. Independientemente de si partir del trabajo con programas de autor resulte más o menos acertado desde el punto de vista metodológico, la importancia de hacerlo, la importancia de partir de programas para la creación de documentos, radica en que con ellos se modifican sustancialmente los enfoques tradicionales y la posición que en ellos suele darse al educando, al receptor si hablamos en términos de comunicación. El aprendizaje no se produce desde la posición de mero receptor de la información y usuario de unos programas, sino que se parte del protagonismo del alumno o el profesor, en la medida que es creador, que se sirve de una tecnología y unas estrategias para ir adentrándose con espíritu investigador en el mundo del multimedia. Al protagonismo del educando como característica de la alfabetización multimedia que proponemos, se une el enfoque global que pretendemos darle. La alfabetización multimedia como tal no está sistematizada. Por lo general se entiende que la suma de la alfabetización verbal más la alfabetización informática más la alfabetización audiovisual daría como resultado una serie de conocimientos sobre las características de los nuevos medios y sus formas de significar que podrían corresponder a la alfabetización multimedia. Pero la experiencia demuestra que con la actual formación tecnológica no se consigue una idea global e integradora ni un desarrollo equilibrado de destrezas comunicativas en los distintos lenguajes y con diferentes medios. La descompensación es de suponer que durante algún tiempo siga favoreciendo a la alfabetización verbal. Esta es incuestionable y ocupa un lugar privilegiado en la educación formal. El aprendizaje sistemático de la lectoescritura, sin embargo, no contempla la relación del lenguaje verbal, oral y escrito, con otro tipo de representaciones y o simbologías, con lo que en realidad se está estudiando el lenguaje verbal en los contextos y según los modos de representación predominantes en la era de Gutenberg, que, como ya decíamos, y es evidente, se están viendo modificadas día a día esas condiciones. En entornos escolares, el soporte libro o papel impreso sigue siendo el más habitual para poner el texto y su linealidad, su estructuración en párrafos y páginas sucesivas, que es todavía claramente predominante. Cuando se trabaja con textos acompañados de imágenes, en entornos escolares, las imágenes suelen tener una función de significación secundaria y meramente ilustrativa. Lo que entiende la mayoría de la gente por la alfabetización informática suele constituir en un conjunto de conocimientos y destrezas de utilización de los programas de propósito general más comunes. Es necesario hacer notar cómo los contenidos propios de esta alfabetización informática, puramente instrumental, vienen determinados por los intereses de las casas comerciales. Resulta evidente, por ejemplo, que Microsoft ha impuesto el entorno Windows entre los mínimos que hay que conocer de informática. Y está siguiendo la misma política con programas como Word, Access, PowerPoint, Excel y todos los componentes de Office, por ejemplo, así como el navegador
Internet Explorer, a los que pretende establecer como estándar, al tiempo que, evidentemente, se suprime la competencia. En cuanto a los objetivos de la alfabetización informática, podemos afirmar sin demasiado riesgo a equivocarnos que están en línea con los contenidos y se centran en la capacitación de profesores y alumnos como usuarios acríticos, por lo general, de las nuevas tecnologías. Se plantea la formación como puramente instrumental e imprescindible para competir profesionalmente en el mercado de trabajo. En nuestro caso, el partir de los alumnos y profesores como creadores de multimedia es una aproximación a la informática que proponemos como alternativa a las habituales de considerar a los educandos como usuarios de programas de propósito general. Esta propuesta relaciona la informática con los lenguajes verbal y audiovisual y es más coherente con el mundo de comunicación multimedia en el que el individuo del tercer milenio tendrá que desenvolverse. Hoy en día es incuestionable la concepción, tanto de la educación como de la formación del profesorado, como procesos de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Aunque la alfabetización solía considerarse como algo propio de los primeros años de la vida y de contextos de educación formal, ocurría que, para cuando los grupos sociales llegaban a reconocer como tales unos conocimientos básicos a los que todos tienen derecho y se conseguía generalizar su impartición en sistemas organizados, resulta que la utilidad de estos conocimientos era ya cuestionada por obsoleta. Esto es más evidente en la sociedad de la información, cuya rápida evolución no permite concebir la educación como algo que ocurra en un periodo inicial de la vida y que te prepare para el resto, sino que solo cabe pensar en una educación permanente que ayude al individuo en cada etapa de su vida a desarrollarse plenamente en una sociedad plural. Con la generalización de la lectoescritura y a medida que se iba comprendiendo su necesidad y conveniencia, se iban también elaborando planes de alfabetización para adultos. Lo mismo, podríamos decir, ocurre ahora con la alfabetización multimedia. La educación multimedia, para ir terminando, no puede, por lo tanto, reducirse a la educación formal, de la que será objetivo prioritario a lo largo de toda la escolaridad. La educación formal habrá que luchar por esa educación multimedia, pero no reducirse a la educación normal, a la educación formal. Es necesario habilitar entornos formativos de educación no formal, donde se dé sentido y se estructuren, donde se analicen, se valoren y se amplíen los conocimientos adquiridos al vivir en contacto permanente con mensajes y sistemas multimedia en continua evolución. Y finalmente, y a pesar de la tendencia neoliberal predominante de no intervencionismo del Estado en estos asuntos, me gustaría terminar poniendo de manifiesto que corresponde a los responsables del orden social garantizar una alfabetización crítica para todos, que nos permita vivir con dignidad como ciudadanos libres y responsables en la era de la información. Muchas gracias.